Ok chicos, vamos a ver cómo trabajar con base de datos SQLite, que fue ya lo que vimos en clases. En esta ocasión, ya lo que vemos aquí, que ya yo tengo creada una, lo que hay que hacer primero es crear una clase con el nombre que ustedes quieran. En este caso yo creo una clase llamada base de datos, en la cual le puse el nombre así, una clase nueva, aparte del main activity, como la ven ahí, y me aparece de esta manera, ¿verdad? Vacía. Dentro de esta clase, simplemente hay que empezar haciendo que mi clase extienda de SQLite Open Helper y automáticamente me da la librería. Luego de ello, presionando Alterna Enter, bueno, una forma rápida de implementar los dos métodos. Vamos a implementar el onCreate y el onUpgrade. Luego de implementar estos dos métodos, que le damos OK, nos aparecen acá. Luego volvemos acá y también nos da la librería que necesitamos. Luego de venir acá, volvemos, Alterna Enter y nos da el constructor. Nos aparecen dos, ven que uno es más largo que el otro. Lo que pasa es que hay uno que tiene un parámetro de más, aparte del último de la versión. Seleccionamos el primero, que nada más tiene 4 parámetros, y lo colocamos. Luego de haber colocado esos parámetros, antes de empezar a decirle qué vamos a hacer, para que no funcione, bueno, dame empezar desde acá. Voy a crear la cadena string llamada crear, que va a ser igual a create, créame la tabla, vamos a ponerle clientes o cliente. ¿Qué va a contener esa tabla? Va a contener un ID de tipo integer, va a ser clave primaria y va a ser auto increment. Luego de esto, también voy a agregarle un nombre que va a ser de tipo test. Me aparece así porque todavía no he terminado. Vengo aquí y digo, tomo este parámetro que está acá, el db, y digo db punto ejecútame un SQL. ¿Qué me va a ejecutar? Lo que está en la variable crear. Y automáticamente ven cómo cambia el color. Lo único que aquí tengo como un error. Vamos a ver cuál es. La C estaba en minúscula, la pongo en mayúscula y ahí ve como ya todo cambia de color. Ahí con esta línea de código me va a agregar y me va a crear una clave primaria, autoincremento en el ID y un nombre tipo texto. Eso es en el onCreate. Ahora vengo aquí a lo onUpgrade. En el onCreate esto se crea la primera vez que se ejecuta la base de datos o el programa. Ahora yo quiero que luego de haberse creado en la tabla, vamos a ver, yo quiero que si yo hago un cambio acá, agrego un nuevo campo o lo que sea, me agregue una nueva versión de mi base de datos. Esto lo hace comparando la primera versión con la nueva versión. Si son diferentes, entonces me ejecuta el upgrade. ¿Y dónde yo le paso la versión? Yo se la paso con el constructor por medio de aquí donde dice versión, este parámetro, que se lo pasamos en, en el activity main, en el main activity del Java. Que lo vamos a ver ahora cómo lo pasamos, pero vamos a ponerlo acá. Primero ponemos aquí el crear, ese va, pero primero tiene que verificarme. Vamos a colocar aquí y decimos bórrame drop, bórrame la tabla si existe cliente, la tabla cliente, bórrala si existe la tabla cliente y luego créamela. O sea, tienen que ir todo para que primero borre si existe y luego la crea. Eso es cuando yo ejecuto una nueva versión, que ahorita vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona. Luego de yo haber creado ya mi estructura de mi base de datos, como ven aquí, que yo la acabo de crear, ya la tengo creada, mis dos métodos y el constructor, me voy al main activity.
en el main activity que yo hice, tengo lo siguiente. Aquí yo he creado, como ven aquí, una variable llamada db, la cual proviene de esta clase SQLite Database, y estoy llamando un testView. TestView.tv le puse como objeto. Si vamos al activity main, lo ven aquí, testView. Vamos aquí, dice find view by ID, pásame al objeto tv, pásame lo que tengo en el testView. Entonces ya ahí me lo voy a llamar como objeto. Bien, hasta ese punto vamos bien. Aquí ahora yo vengo y creo la conexión. Que yo le paso a la conexión, yo digo, ok, de mi tabla, de mi clase de base de datos, que es esta clase que yo tengo aquí, base de datos, miren acá donde la tengo abierta, voy a crear un objeto tipo con, llamado con. Igual me va a crear una nueva instancia y yo le voy a pasar por medio del constructor este contexto, el nombre que va a tener la base de datos, vamos a poner el usuario 1. ¿Y qué más? Va a contener la versión. Esto de factory null, esto es parte de un parámetro que se le pasa, que no lo vamos a usar para trabajar yo con la parte de pasar parámetros directamente a la base de datos. En esta parte es donde se pasamos la versión. Y luego de haber hecho esto, creado este objeto, entonces tomamos esta variable que hemos creado acá arriba, que se llama db, y le vamos a asignar el objeto creado y le vamos a decir .get para poder escribir en la base de datos. ¿Y qué podemos hacer? Que estamos ya después de preparar eso. Lo primero que tenemos acá es que decimos, ok, si la base de datos es diferente a null, entonces ejecútame lo que yo tengo acá. Y que yo lo estoy pasando acá. Tengo un for normal básico y dentro del for tengo una consulta SQL. Esta consulta SQL va a insertar, es un insert, el cual me va a decir, ok, insértame en la tabla clientes, creo que cliente es con C minúscula, que yo lo puse. Vamos a confirmar. Sí, cliente con C y cliente, no clientes. Cliente. Vamos a pasar en el campo nombre. Vamos a ver cómo yo lo había puesto. Nombre normal y el ID normal. Vamos a hacer nombre. ¿Qué tú le vas a pasar el nombre? Mi nombre y el valor que incrementa. O sea, va a aparecer Freddy 0, Freddy 1, Freddy 2 y así sucesivamente. Freddy 1, así sucesivamente. Entonces, luego de haber creado esto, o sea, ya solo lo que podemos hacer es ejecutar y ver que se ejecuta. Vamos a probar. Voy a ejecutar mi dispositivo y vamos a esperar a que cargue. Está entrando la KPK, él está mandándole display. Ya se ejecutó. Me dio un error. Vamos a verificar ese error, a ver por qué lo da. Una R. Y esa R no va. Puse una R aquí. Esa R no va. Entonces vamos a ejecutar nuevamente. Puse integer y es integer. No fue una R ahí. Vamos a ejecutar nuevamente. Entonces ahora sí, mírenlo ahí. Ahí se me ejecutó la base de datos. Ahora, si yo quiero ver lo que contiene mi base de datos, ya aquí, entonces yo vengo acá, vamos a ir a el main activity. Y en el main activity vamos a hacer lo siguiente. Como ya yo ejecuté esto una vez, esto yo lo estoy creando, esto yo lo estoy haciendo en el onCreate. Pero esto pudiera estar en un botón o algo, o jugar como ustedes quieran. El for no es obligatorio, recuerden. Esto es para este ejemplo, para que se me ejecute 10 veces. Dame comentar esto. Y voy a descomentar esta parte. Al yo descomentar esta parte, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Yo le estoy diciendo, ok, ahora vamos a jugar con esto. En esta parte,
yo le estoy pasando un string, una cadena, como ven, un string. Le estoy diciendo, ok, esta, esta, este string de tipo arreglo que le estoy pasando va a tener valor 1. Como contiene el valor 1, me lo va a poner aquí. Ese valor de X, un argumento que yo le estoy pasando, se usa route query para recorrer lo que es, por medio de cursores, recorrer lo que es la tabla o la base de datos. Ahora yo le voy a decir, ok, seleccioname todo lo que yo tengo ahí en la tabla cliente, cliente, con C minúscula y así. En ID, donde este comodín, que es un signo de interrogación, va a contener lo que tiene la variable como argumento. Y yo le estoy diciendo aquí, ok, si el cursor que tiene el objeto C, punto, mueve, o sea, se mueve a la primera posición, entonces porque existe algo, ¿qué va a pasar? Me va a recorrer todo y me va a agregar en TV, que es el test view que yo agregué allá arriba, punto happen, me va a agregar un ID, vamos a darle al ID, y yo le estoy diciendo, ok, C.getIn, o sea, devuélveme el ID que sea entero. Recuerden que yo puse, primero creé un ID y luego creé el nombre. Entonces el ID está en la posición 0. Por eso tiene un 0 acá. Luego aquí yo le puse el nombre, lo concatené. Y aquí le añadí otra vez c.getString. ¿Por qué string? Porque luego va el nombre y el nombre está en la posición 1. O sea, hubiese sido lo mismo que yo hiciera esto. ID.nombre. Si yo hago esto es lo mismo. Ahora, si yo hago esto y pongo ID, pero pongo aquí nombre, ya automáticamente el nombre queda en la posición 0 y ID queda en la posición 1. Entonces ya tendría que cambiar esto. Voy a poner aquí nombre de la tabla cliente y me lo va a añadir ahí. Dame ponerle aquí cuando termine. Voy a concatenarlo nuevamente y cuando termine le voy a poner un salto de línea. Un salto de línea, ¿verdad? Para que me lo ponga uno debajo de otro. ID. Voy a poner un salto de línea antes de que empiece, cuando se ejecute una vez, porque tengo un test view ahí. Entonces, para no borrarlo, la palabra del test view y no embromar con eso, voy a poner aquí un otro slash n, dos saltos de línea. Y lo ejecuto y aquí el while dice, ok, hacer lo que está aquí mientras se mueve a la siguiente posición, o sea, hasta el final. Cuando llegue al final, ya entonces sale de aquí y ya terminó. Incluso lo vamos a ponerlo, pues vamos a ponerle aquí al final, añadirle, como va a haber un salto de línea, aquí en el medio lo voy a poner, ya terminó. Ok. Vamos a ejecutar ahí a ver qué pasa. Okay, me dio un error. Me presentó ahí, si ustedes se fijan, el primer ID y el 0, pero después de ahí ya no siguió. Le dio el salto de línea. Dice ya terminó, pero no continuó después del segundo. Se supone que en la tabla cliente... Ok, claro, me está mostrando uno, wow, sí. Lo que pasa es que aquí yo le estoy diciendo que me busque lo que está en el ID 1, no que me lo muestre todo. Vamos a hacer otra prueba, a ver. Entonces, ahí yo tenía que estaba, claro, me estaba funcionando, pero me estaba mostrando un ID.
Vamos a probar algo. Esperar a que suba. Ahí ya corrió. Vamos a ver esto que suba. Y mira, ahí ahora sí me aparecieron todo, ¿verdad? O sea, ya, ahí yo tengo ya todas las... todo lo que tiene mi base de datos en el test view. Solamente tuve que poner el null porque no le va a pasar ningún valor y puse el where. Incluso yo podría aquí poner directo. Si yo lo pongo en null, ahí, yo podría aquí poner directo, por ejemplo, el campo. O sea, yo lo puse en 1. Ahora, si fuera un string, claro, recuerden que si un string es tipo texto, hay que ponerlo más o menos así, pero como es un entero que yo estoy llamando, lo voy a poner de esta forma. O sea, aquí yo no estoy usando esta parte. Hasta lo voy a comentar. Vamos a ejecutar nuevamente. Puse ID 1. Está instalando el APK, como ven ahí. O sea que ya funciona. Vamos a esperar a que suba. Ahí me funcionó, ¿verdad? Me mostró el ID 0. Vamos a comentar esto a ver si no me da ningún error. Y aquí voy a poner que me muestre lo que tengo en el ID 3. Voy a esperar a que cargue. Ahí ya debería de estar. Bueno, mira, me mostró, ya terminó. Y me mostró lo que está en el ID 3. O sea que sí me está funcionando perfectamente ahí. Aquí yo podría pasarle también lo que yo ponga en edit text. Por ejemplo, vamos a agregarlo. El edit text. Agrego lo que tengo aquí en el edit text. Ya lo puse. Vamos a ver el XML de ese edit text. Aquí. Está debajo. Y tiene edit text como ID. Entonces venimos acá. Vamos a poner aquí que edit text va a ser ed. Luego vengo aquí y le digo que aed es igual find by id r. r.id.edit text. Míralo ahí. Punto y coma. Ya tengo ahí lo que es el edit text. Entonces ahora vengo aquí. Voy a hacer el proceso nuevamente. Más lo voy a hacer todo junto para que se haga automático. Y voy a hacer la prueba de la versión que le había dicho ahorita. La nueva base de datos, la nueva versión de la misma base de datos, porque no voy a cambiar el nombre, sino va a ser ahora la versión 2. Donde en la versión 2 va a contener un nombre text y le voy a pasar también una edad de tipo integer de tipo integer. Le voy a pasar una edad a la versión 2. Ya la versión 2. Esta versión 2 automáticamente, desde que yo la ejecute, me va a hacer todo. Me tiene que agregar el nombre y también la edad. Vamos a hacer un rejuego aquí. Voy a ponerlo aquí como y le voy a decir que edad
más, más, aquí. Y aquí adentro voy a poner el cálculo que yo quiero que me haga. Déjame ver si así, si me lo puedo hacer. Si hago que me lo haga aquí directo. 20 más el valor de... Vamos a ver si ahí me funciona. Como yo espero. La nueva base de datos ya va a ser una versión 1. Ya va a borrar la que existe y me va a crear una nueva. Esta va a ser la versión 2. Va a contener un nuevo campo. Ok. Me falta agregarlo aquí. Edad. No puse nada en el test view allá, pero vamos a poner aquí. Vamos a ver si me funciona como yo espero. Y aquí vamos a ed punto get text punto to punto. Creo que ahí está bien. Y ese texto punto get text punto to string. Imagino que ahí no debe haber ningún problema. Bueno, al final yo le agregué esto, pero creo que esto no sería necesario, esta parte aquí. Creo. Pero vamos a probar. Se supone que ahí me va a agregar esto, lo nuevo que yo agregué, la nueva versión, ya con el campo de edad. Ah, me faltó aquí agregarle. Vamos a repetir esta parte de acá, completa, pero ya con la nueva información. Sí. Aquí la agrego y va a contener, vamos a ver, no sé qué fue lo que me agregó acá, pero bueno, vamos a arreglar esto. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ah, ok, lo que fue, me hizo un tollo esto. Por estar copiando y pegando. Aquí vamos a agregar esto. Ya ahí me lo está acomodando. Y va a ser la columna edad. Que aquí le voy a poner la columna 3. Y voy a quitar esto de acá. Y al final un salto de línea para que se me ejecute. El nombre. Ok. Edad. Entonces vamos a ejecutar a ver hasta ahí. Que entiendo que ahí debería de funcionar bien. Vamos a confirmar aquí cuando yo creé la base de datos que le puse edad, sí, tipo integer. Aquí entonces está todo bajo control. Y vamos a ejecutar a ver qué nos dice esto. Ahí se está ejecutando. Vamos a ver qué aparece acá. Mira ahí. Está ejecutando la nueva versión. Ok, instalando APK, funcionó. Mandando el activity a funcionar. Cargó y me dio un error. ¿Por qué? No sé. Vamos a ver. Puede ser que el error esté por acá. Ok, ya veo. Creo que veo cuál es mi error. Aparentemente yo veo aquí que yo puse 0, 1 y aquí puse 3. Y realmente es en la posición 2. Edad se encuentra en la posición 2. Vamos a ejecutar ahora. O sea que desde ahorita ese era el error que me estaba dando.
Ya se ejecutó. Oh, sí, míralo ahí. ID 1. Mira donde me mostró el ID 1. O sea, por el edit text. Automáticamente cargó el ID 1. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a poner aquí el ID 3. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a esperar a que cargue. Instalando APK. Cargando. Entonces, míralo ahí, ID 3. Lo único que está pegado ahí, pero si se fijan, ahí está. Dice ID 3, Freddy 2, edad 22, porque me lo sumó. Si ahorita cuando yo hice el cálculo, te lo sumé ahí mismo en el SQL. O sea, lo que yo ponga ahí aquí, yo no puedo cambiar ese número porque no tengo un botón. Pero si yo agrego un botón acá y le pongo para buscar, ya ahí puedo agregar y ejecutar consultas. Recuerden que todo esto yo lo puse dentro del onCreate, pero tanto esto por separado como esta parte, yo lo puedo agregar en el onUpdate. Vamos a hacer la prueba ahora, a ver, que yo ahorita estaba haciendo. Y porque yo siempre lo he hecho de esta manera, pero... no le va a pasar nada. Vamos a quitar el parámetro. Y vamos a concatenar el texto allí. Ella aparentemente dice como que... Bueno, a lo que carga le puedo decir que recuerden que si yo quiero agregar, pasar más parámetros usando lo que es esto, por ejemplo, vamos a ver si cargó. Ah, sí, funciona también así. O sea, no tengo que usar esta parte, lo puedo agregar aquí directamente, ven, y me funciona. Porque yo siempre lo he usado de esta manera, agregándolo por medio de... Pero nunca lo había hecho así. Pero si yo quiero agregar más, puedo hacerlo aquí concatenando directamente a la consulta SQL y todavía me es más sencillo. O agregando, si lo quiero hacer más, que se vea más ordenado, por ejemplo aquí en la primera posición pongo esto, en la segunda posición pongo por ejemplo un 22, que sería la edad, y aquí yo vengo y digo, hago lo siguiente. Ya aquí nada más le paso la variable, pongo la variable X, ¿verdad? La variable X, dije, es la que voy a poner acá. Esto lo quito de acá. Okay, voy a poner el ejemplo y hago lo siguiente. Digo ID y edad igual. Entonces ya yo le voy a pasar, en la primera posición 0, se va a poner esto, y en la segunda posición se va a poner el 22, que es la edad, por el mismo orden que aparece aquí. Vamos a ejecutarlo. Creo que no va a aparecer ninguno porque no recuerdo si la edad, en la edad 1 está el 22, así, esa fue la que se mostró ahorita. Vamos a esperar a que cargue. Mira ahí donde aparece. En el ID 3, que es lo que tengo el test view, está la edad 22. O sea, yo aquí con esta forma, por medio del ID, y así yo puedo agregar más parámetros. Bueno, espero que le haya servido. Sé que lo hice un poquito rápido, pero ustedes detienen el video y lo devuelven. Cualquier duda, no duden en preguntar.